tal? ¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Hoy hemos invitado para la entrevista política al congresista de Concertación Parlamentaria, pero más importantemente en esta circunstancia del Partido Aprista, Javier Velázquez, perdón. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Mario. Buenos días. Digo que es más importante en este caso que usted sea militante, dirigente y miembro de la bancada del Partido Aprista, porque finalmente se sabe ya que mañana el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se va a reunir con Alan García y entendemos algunos de los ministros del último gobierno. ¿Usted va a ser uno de esos ministros que va a estar en la reunión? No, primero diré que se ha confirmado que mañana, creo que es a las 4, en la oficina de Alan García. En la oficina del expresidente Sí. García va a ir el primer ministro. Está yendo acompañado del ministro de Economía y seguro de Piero Yesi. No, pero yo decía desde el lado del Partido Aprista. Eso se va a ver el día de hoy, ¿no? El día de hoy creo que sí, me imagino que va a estar Lucho Carranza o Ismael Benavides, que tienen que ver con el tema económico, que es una de las prioridades que tiene en la preocupación el primer ministro. Y otros ministros que tienen que ver con infraestructura, eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Esta respuesta a la solicitud de Pedro Cateriano la ha hecho personalmente y digamos a tono estrictamente individual el presidente Alan García, el expresidente Alan García, o se lo consultó a la dirigencia del partido? Nos informó de la invitación, pero desde la semana pasada había un criterio común de que si había una propuesta de diálogo sincero, había que escuchar al primer ministro. Luego ¿Cómo determinaron ustedes que la propuesta era sincera? No, me refiero, creo que... No es que yo lo dude, pero digamos, como usted ha introducido la posibilidad de que no fuese sincera, le pregunto... Yo creo que hay que pecar ya extremadamente desconfiados cuando tú eres un primer ministro y lo primero que hace dice, ¿sabes qué? Yo he tenido un estilo de confrontación política que no compatibiliza con el cargo que voy a asumir. Entonces voy a dejarlo de lado y voy a buscar cómo acercarme a las fuerzas políticas opositoras. Pero después él ha venido, el primer ministro, diciendo algunas cosas en favor de lo que viene sosteniendo, porque habló el día de la entrega del cargo a Ana Jara, de que la oposición era muy importante, que era importante la fiscalización, el control político. Entonces, yo la verdad es que le damos el beneficio de la duda. Por eso es que nosotros hemos recibido con serenidad su designación y estamos atentos. No vamos a abdicar de nuestra función para lo que el país nos ha elegido, que es ser una bancada de oposición constructiva, crítica, fiscalizadora, pero también tenemos como partido que hemos sido gobierno la responsabilidad de escuchar cuáles son sus prioridades, y me imagino que el primer ministro está yendo a recoger algunas experiencias que pueden incorporarlas a su propuesta de gobierno que va a llevar en la investidura, ¿no? Sáquenos de una curiosidad. Ayer Pedro Cateriano, cuando confirmó esta reunión, dijo que esto había quedado efectivamente confirmado a través de una conversación telefónica con Jorge del Castillo. Sí. ¿Ha sido Jorge del Castillo el punto de contacto entre Cateriano y Alan García? Creo que sí, porque han sido parlamentarios del año 90, ¿no? Y sí, ha sido a través de Jorge que... Pero ¿La invitación fue por escrito? No, oficial. No, oficial. Ayer llegó en la mañana... la solicitud en realidad, porque la invitación es acudir al local donde está Alan García, sí. Nos lo invitó a un diálogo y nosotros decidimos, que el presidente decidió de que con mucho gusto lo iba a recibir en su oficina del Instituto de Gobierno. Pero ha sido oficial y inmediatamente nosotros fuimos informados, los altos miembros de la dirección, y el presidente respondió, ¿no?, rápidamente. Y ahora todos esos temas se ha coordinado con Jorge, ¿no? Y sin embargo, el martes, el presidente Humala, digamos a contrapelo de este esfuerzo del nuevo premier, llama jauría de cobardes a quienes critican a la señora Nadine Heredia, y por si cupiese dudas de a quién se refería, dice, ella no cobra sueldo por su trabajo como los funcionarios públicos y mucho menos como los congresistas, digamos que era una manera de... Claro, pero esas tareas que realiza la primera dama en un sistema democrático las realiza el primer ministro. Entonces, yo podría decirle
que los miembros de los partidos democráticos no utilizamos los recursos públicos para hacer campaña electoral. Aquí hay un hecho, y yo me imagino que en la investidura vamos a ser muy claros, por ejemplo, en plantearle al primer ministro. Tiene que haber un compromiso con la neutralidad. A partir del 17 de abril se inicia el año electoral y hay un elemento perturbador, me refiero a una persona que no ha sido elegida por el pueblo, que está manejando recursos públicos. Y además es presidenta del partido de gobierno. Entonces, la neutralidad del gobierno frente al proceso electoral tiene que ser aséptica. En ese sentido, vamos a exigir o la nombran a la señora P funcionaria o deja de utilizar la plataforma del servicio público para poder actuar políticamente, ¿no? Sí, eso es en respuesta a si cobra o no cobra y la función que desempeña, pero yo me refería más bien a el hecho de lanzar un brulote, una puya como esta desde la presidencia de la República, mientras que el nuevo premier está tratando de tender puentes hacia la oposición. Exactamente. Entonces, ¿usted entiende esto como algo, una descoordinación, algo que le surge espontáneamente al presidente, o cree que es, digamos, parte de una coreografía previamente establecida? No, yo no quiero. Mira, lo que sí creo es que el señor Humala no cree en el diálogo. O sea, es un hombre con formación militar que tiene un criterio militar de la política, de hacer política. Y no cree en el diálogo y... Es decir, que va a la guerra. Y, es lo que exactamente, sí. Y creo que insultando, desacreditando a la oposición que cumple su función. Como por ejemplo, yo lo dije en su momento, si nosotros hemos constitucionalmente censurado a la primera ministra, no habría razón por qué cuestionarle a su primer ministro, porque es su facultad de él, no es nuestra, ¿cierto? Y si es un ciudadano que no nos gusta a nosotros y a él le genera confianza, hay que respetar esa decisión. Entonces, él no, lo que tiene el señor Humala, que en los 4 años no ha respetado los roles que el país nos ha impuesto, tanto a él, que lo eligió para gobernar, y a nosotros para fiscalizar y hacer control político. Entonces, estos son actos de provocación. Pero unilateral, en el sentido de que solamente el presidente, no es, como le decía yo, un... Es sintomático, ¿no? Cuando Jiménez Mayor hizo... Un número a dos. Sí, cuando Jiménez Mayor promovió su diálogo, también él salió igual. Cuando lo hizo Villanueva, también. Cuando lo hizo Jara, también. Ahora, de verdad que por el país esperamos que la vocación de diálogo, de llegar a un entendimiento mínimo, por ejemplo, para generar un clima muy reducido de confrontación a los efectos de generar condiciones favorables para la inversión privada y para impulsar el crecimiento, esté animando al primer ministro. Y te digo, no hay razón por la que no había, por lo menos darle beneficio a la duda. Y creo que en la investidura se va a resolver este tema, porque él tiene que responder hoy más que nunca. Por ejemplo, en el tema de la DINI, que ha sido el detonante para que se caiga este gabinete, se tiene que identificar los responsables, hasta ahora no se ha hecho. En el tema del crecimiento, que va a tratar el tema del crecimiento económico, el tema de la seguridad, el tema de las inversiones, que la va a tratar con el expresidente y los técnicos, yo creo que ese es un tema de otros que son importantes, como el tema de la neutralidad, que es lo que tenemos que tratar en el Parlamento Nacional. No se puede contaminar un año muy importante para relanzar la economía del país, contaminarla con este tipo de actuaciones de personas que no han sido elegidas usando fondos públicos en favor de una campaña, ¿no? Entonces ustedes se van a abstraer de la actitud del presidente de la República para dialogar, digamos, privilegiadamente o principalmente. No, al contrario, yo creo que cuando hablamos de serenidad y atención, estos actos del presidente de la República, de hablar de cobardes, Jauría y cobardes, que cuestionan con perros, ¿no? Sí, que cuestionan a su esposa, y de que su esposa no trabaja más que los parlamentarios y no gana como los parlamentarios, yo diría que trabaja de repente más que los ministros y no gana como los ministros que ganan el doble como los parlamentarios, pero no tenemos la culpa de que sus ministros de 30.000 soles hoy día hayan bajado la economía, la hayan enfriado a la mitad, y que los resultados sociales y económicos que están produciendo esos ministros de 30.000 soles son muy mediocres. Entonces, lo que nosotros queremos es no tomar en cuenta lo que dice el presidente de la República, pero tampoco
caemos en la ingenuidad de caer en la provocación y echar las cosas a un nivel de confrontación. Me parece que hay que escuchar al primer ministro, que el presidente siga actuando de esa naturaleza, pero quiero decir, porque he escuchado ese criterio perverso que nosotros nos estamos guardando hasta el 28 de julio, porque después del 28 de julio no se puede disolver el Parlamento. No es así. Sí. Yo creo que la posición del APRA ha sido desde el comienzo de una profunda vocación de diálogo sincero. El propio Alan García fue a la entrevista con Jiménez Mayor. Si a la última que convocó Jara no fuimos, es porque era evidente, y el tiempo nos ha dado la razón, era evidente que esa era una estrategia urdida para tratar de salir del problema de estos actos ilegales que hacían en la DINE. Y el tiempo nos ha terminado la razón porque las 15 bancadas que fueron, de buena fe, han quedado prácticamente descolocadas con una actitud del gobierno como esta, ¿no? Entendemos que el expresidente Alan García y quienes estén con él en la reunión van a ofrecerle algunas propuestas al gobierno y al primer ministro. ¿Al mismo tiempo van a plantearle algunas demandas? No. ¿Algunas exigencias que podrían, digamos, ser condicionantes del voto de ninguna manera? Yo creo que básicamente el tema va a residir como lo ha dicho el primer ministro, lo ha dicho el presidente García. O sea, algo de experiencia tenemos en el gobierno. Los que hemos pasado los 5 años pasados por el gobierno, alcanzar algunas sugerencias, hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, el gobierno le da una mayor intensidad a los factores externos que condicionan el enfriamiento de la economía. Nosotros queremos que no, que hay que ser más agresivos, que hay que utilizar... toda la parte de los aportes ya nos la imaginamos, porque además Alan García ha dicho que seguridad ciudadana y crecimiento van a ser las materias. Yo le preguntaba en el sentido inverso, ¿van a solicitarle que de parte del gobierno hacia la oposición y hacia, digamos, el contexto político en general, haya algún tipo de actitud distinto para que de esa manera sea más fácil brindarles el voto? No va a haber ninguna condición, porque es un diálogo. Es un diálogo, creo que sincero, no va a haber ninguna condición. Creo que el primer ministro está yendo a presentar la situación del país, especialmente la económica, como la está planteando el tema de seguridad, y va a escuchar de nosotros algunas sugerencias con relación a esa problemática. No hay ninguna condición. Y si hay alguna que la haremos en el Pleno. Por ejemplo, en el Pleno tiene que haber el compromiso para la investidura de que el gobierno va a ser absolutamente neutro en el proceso electoral que se viene y otras cosas que se pueden hacer en el Pleno. Esto solamente será un diálogo donde creo que la intención es escuchar sugerencias de un partido que ha gobernado a veces el país, ¿no? Bueno, antes de irnos tengo que tocarle otro tema, que es lo que se ha conocido ayer a propósito de la relación de Facundo Chinguel con el caso de este señor Oropesa. Digamos, se ve cada vez más imbricado con temas espinosos el señor Chinguel, y la famosa defensa que hizo de él, el elogio que hizo de él Alan García en la media comisión, cada vez queda un poco más fuera de contexto. Dos cosas diré diré lo siguiente. A ver, por favor. Que el país sepa que ese inmueble se le ha dado al señor Oropesa en noviembre del 2012, O sea, el Estado se lo adjudicó. Pero estaba viendo un reportaje ahora pasado de mano en mano desde el 2007 pero 5 veces. A este hecho, y de manera regular, de todas maneras. Sí. Ni siquiera fue en el gobierno nuestro. Segundo, nadie de nosotros conocía que el señor Chinguel tenía un paquete de acciones en estas empresas de limpieza vinculadas al señor Oropesa. De tal manera que, fíjate, ni en el proceso judicial que se le sigue se ha podido encontrar esta información que sucede a partir del atentado a esa camioneta Porsche. Entonces, que estos hechos sean incorporados al proceso y ahí se determinará el nivel de responsabilidad. Pero las responsabilidades son personales. Es que tiene que ver el partido aprista. El papá de este chico fue muerto hace 10 años por un tema, dice, sentimental, y dicen, porque fue aprista. ¿Pero usted recuerda la defensa que hizo de Chinguel Alan García en la media comisión? Claro que sí, yo estuve en la media comisión acompañándolo. Bueno, ¿y cómo cree que queda esa defensa a la luz de lo que se conoce ahora? Oiga, el presidente es un hombre de buena fe y que ha tenido colaboradores. Yo he sido su colaborador más cercano, he sido su primer ministro. Y él, evidentemente, actuó en función de lo que establece el marco de la Constitución, la presunción de la buena fe. Ahora, cuando aparecen estas cosas,
evidentemente, y él ha tomado ya una posición muy clara, que el Poder Judicial determine esta responsabilidad. Pero el hecho de que él haya dicho que él era una persona honrada en ese momento, no supone que le haya tendido un manto de impunidad y que nosotros tengamos que a rajatabla defender lo indefendible. Creo que en este hecho está el Poder Judicial, que se investigue. No, eso es y no hacer las tesis, tiene que la ser tesis así, no hay, que no viene haciendo hoy día el señor Tejada, sí, que viene ya haciendo una tesis que esto confirma mi investigación. Mentira, han gastado 15 millones de soles y no han podido encontrar esto, por ejemplo, ¿no? ¿Ha dicho que esto confirma su investigación, el señor Sí, Tejada? lo acaba de decir, lo acabo de ver Creo en que un ha Twitter. tuiteado diciendo casualidad, o sea, Por eso, preguntándose. entonces, pero eso es distinto a decir para que confirma veas su... la precariedad de esa investigación. A propósito que el día de hoy vamos a ver el tema de balance patrimonial de algunos funcionarios y ustedes van a ser testigos de lo terrible de esos informes que, sin escuchar a los investigados, están acusando a personas. ¿Eso se vota hoy día o por lo menos se discute? Hoy día se va a discutir y hoy día se va a votar y esperamos que hoy día se vean todos los informes. Porque en el caso del expresidente Toledo, su aliado, en un día discutieron toda la investigación y se votó. En el caso de todos los presidentes regionales y de todos sus amigos, lo discuten en el día. En el caso de nosotros, capítulo por capítulo, cuando es una sola investigación, y creo que debe terminar para que el Ministerio Público, la subcomisión o el Poder Judicial determine responsabilidades. Muy bien, muchas gracias al congresista Velázquez Gesquem. Vamos a ver qué ocurre hoy día por la tarde en el Congreso y sobre todo mañana en el diálogo entre el primer ministro y Alan García. Muchas gracias. Buenos días.